Buenas tardes a todos. ¿Se escucha el audio? ¿Me confirman? Buenas tardes. ¿Se Sí, escucha el escucha, audio? profe. Sí se escucha. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muy bien, con la semana número 13 ingresamos a las actividades productivas. Esta es una actividad productiva, ¿ya? En cambio, la pesca, la minería es una actividad extractiva. Una actividad productiva, actividad productiva, y el otro es actividad extractiva. Actividad extractiva. Los dos, ¿qué tienen en común? Tanto la actividad productiva como la actividad extractiva. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Que ambos forman parte que ambos forman parte del, del sector primario. Sector primario, ¿ya? Sector primario está conformado por actividades productivas y actividades extractivas. La clase de hoy día, sector primario. La economía peruana corresponde al sector primario. Los países industrializados sobresalen en sector secundario y sector terciario. Y los países en vía de desarrollo, sector primario. ¿Cuál es la diferencia entre productiva y extractiva? En productiva el hombre participa, hace crianza de animales, también y hace mejoramiento de la producción. El hombre interviene en la mano del hombre. En cambio, en la extractiva, el hombre toma los recursos del medio ambiente sin intervenir en su creación. Extraer nada más los peces de anchoveta, los oro y plata de nuestra serranía, el petróleo del subsuelo, etcétera. Sector primario está conformado por actividad productiva y actividad extractiva. Activen su audio. ¿Cuál de las dos actividades genera más divisas? ¿Qué actividad económica genera mayor ingreso de divisas? Respuesta, chicos. Activen su audio. Más divisas. El sector, la actividad productiva o la actividad extractiva. Fuente de divisas. Oro, euro, no dólar, euro, el yuan. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Activen su audio. La actividad extractiva. La actividad extractiva. ¿Ya? La actividad extractiva. Perú es un país donde predomina el sector primario, luego el sector terciario. La siguiente semana explicaremos sobre el sector terciario. Muy bien. Agricultura. Agricultura. Mira, esto es la totalidad de nuestro territorio, de la parte continental. 1.285.215,60 kilómetros cuadrados. Esto sería el 100% de nuestro territorio continental. El 100% de nuestro territorio continental. Territorio continental sin el territorio marítimo. ¿Ya? Según el cuarto censo del año 2012, la data que tenemos es del último censo, ¿ah? El último censo de 2002. El 30,1% está dedicado a la actividad agropecuaria. Quiere decir
del 100%, de acuerdo, del 100%, actividad agropecuaria solamente es 30,1%. 30,1%, ¿de acuerdo? Del territorio nacional. Ah, actividad agropecuaria. Ahora analicemos. Actividad agropecuaria. Agropecuaria. Agropecuaria se refiere a agricultura y ganadería. Agricultura y ganadería. ¿Ya? Agricultura, agricultura y ganadería. Ganadería. Muy bien. Agropecuaria. El 30,1% del territorio nacional es superficie agropecuaria, es decir, agricultura y ganadería. Ese es el de la totalidad de nuestro territorio, superficie agropecuaria es 30,1%. Pero no vayas a pensar que sembramos en el 30,1%. El 31,1% es superficie agrícola y superficie no agrícola dedicado a la ganadería. ¿Ya? Esa es la primera conclusión. Ahora pueden activar su audio. Dice, aquí está, superficie agropecuaria, sé que es agricultura y ganadería. Y esta superficie agropecuaria es 30,1% de nuestro territorio. ¿En qué macrorregión predomina mayor superficie agropecuaria? ¿En qué macrorregión predomina mayor superficie agropecuaria? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? La respuesta está en el gráfico, La sierra. la sierra peruana. Muy bien, la sierra peruana, correcto. Aquí predomina. Recordando que la superficie agropecuaria es superficie agrícola y superficie no agrícola. Esta superficie no agrícola es dedicada a la ganadería, 18,5%. ¿Ya? 18,5%. En otras palabras, profesor, aún no entiendo. El 30,1%, el 30,1%, el 30,1% se convierte en el 100% de superficie agropecuaria. El 30,1% es el 100% de superficie agropecuaria. De esta superficie agropecuaria, el 18,1% es tierra agrícola. Tierra agrícola. Y 81,5% es superficie donde se desarrolla la ganadería. Donde se desarrolla la ganadería. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, como estás observando en este gráfico, mayor superficie agrícola, mayor superficie agropecuaria y mayor superficie agrícola y mayor superficie ganadera corresponde a la zona andina, donde hay mayor superficie o tierras agrícolas, costa, sierra o selva. ¿Y marcas? Sierra, en la zona andina. Los productos que consumimos proceden de la zona andina. ¿Ya? Muy bien. Después de la sierra es la selva. La selva. Y en la costa, tercer lugar. Ahora, pregunta inferencial. Pregunta inferencial, ¿ya? ¿En cuál de las tres macroregiones
tenemos agricultura o predomina agricultura intensiva, agricultura mecanizada, agricultura tecnificada, agricultura que tiene mayor inversión y siembra productos para la agroexportación. ¿En la costa, en la sierra o en la selva? Respuesta, chicos. ¿Dónde existe agricultura intensiva, agricultura comercial, agricultura de agroexportación? Respuesta. ¿Dónde, en qué parte de nuestra región utilizan tractores, trilladoras, cosechadoras y está dirigido por un ingeniero agrónomo? Respuesta, costa, sierra o selva. Costa. Costa, con seguridad, costa, costa. Las mejores tierras se encuentran en la costa, superficie. Hay menor extensión de tierra agrícola, pero son las mejores tierras donde se cultivan productos de agroexportación. Pero mayor superficie corresponde a la zona andina. Si tenemos en la zona andina predomina la agricultura extensiva. En la costa hay riego tecnificado. En la sierra dependen de las lluvias, está propenso a la sequía. Entonces, si el gobierno, quien esté en el poder en el 2020, en este año, cuando den un voto consciente, informado, debe realizar inversión para transformar la agricultura extensiva, dependiente del agua de las lluvias, a una agricultura tecnificada, ¿de acuerdo? Eso es inversión. Entonces, eso se debe impulsar en la zona andina, en la zona andina, ¿ya? Ahora, el, esto es simplemente superficie, el 30,1% de acuerdo de 1.285.215,60 kilómetros cuadrados. Eso en hectáreas, en hectáreas, de acuerdo es 38.742.465 hectáreas. 30,1% en kilómetros cuadrados, ¿de acuerdo? Es más de 38 millones de superficie agrícola. De estos 38 millones, más de 7 millones, voy a cambiar de color, más de 7 millones es tierra agrícola y más de 31 millones es superficie no agrícola dedicada a la ganadería. Conclusión final, las tierras agrícolas representan solamente 7.125.007 hectáreas. Hectáreas, ¿de acuerdo? ¿Y dónde predomina mayor superficie en hectáreas? Hemos planteado que predomina en la zona andina, después en la selva, selva alta, y por último en la costa. Pero la agricultura intensiva tecnificada predomina en la costa. Esa es la respuesta final, ¿ya? Continuamos analizando. ¿Qué dice? La superficie, dato de 2002, demuestra que la superficie agrícola solamente es estos, más de 7 millones de hectáreas, estamos hablando de hectáreas, representa el 18,5% de la superficie agropecuaria y superficie no agrícola, mayor porcentaje. Esa es la conclusión final. La superficie agrícola bajo cultivos alcanza 4.155.678 hectáreas, es de 58% de área productiva. El restante 42% es área que se encuentra en barbecho. Mira, a ver, esto es tierra agrícola. Esto es tierra agrícola. Como futuro sanmarquino, tiene que inferir, tiene que analizar. ¿Ya? Esta tierra agrícola sería el 100% de tierra agrícola. ¿Ya? 100% de
De superficie agrícola, ya listo. Desde 100% en el censo del año 2012, en el censo del año 2012, eh, solamente el 58%, es decir, más de 4 millones de hectáreas, tenían plantas. Y el 42%, ¿de acuerdo? El 42% restante no tenían plantas, se encontraba en barbecho, quiere decir que la tierra está siendo preparada para sembrar, barbecho, está en descanso, el campesino dice, ya no produce como antes, está descansando, los nutrientes se han agotado, ¿no? Posiblemente no hay brazos para trabajar, no trabajar. En conclusión, sembramos en 7.125.007 hectáreas. La respuesta es no. Solamente el data del 2012, solamente se encontró superficie con cultivos en el 58%, que es más de 4 millones de hectáreas. Y el 42% era tierra no trabajada, tierra en descanso o tierra en barbecho. Conclusión, no sembramos en la totalidad de nuestra superficie agrícola. Esa es la respuesta final. Del total de la superficie, la mayor proporción se ubica en la región andina. Corría lo que hemos planteado, en la región andina, continuado por la selva y por último en la costa. La superficie no agrícola está compuesta por áreas de pastos naturales, un 57%, por montes y bosques 35% y otros usos 8%. En esta zona se desarrolla la ganadería. ¿Ya? Conclusión final. Superficie con cultivos transitorios y permanentes. Este término, transitorios, transitorios. Esto es una superficie, 2 hectáreas. Y en estas 2 hectáreas, el campesino remueve, remueve. ¿Y por qué tiene que remover? Porque no siembra directamente, ¿no? En la atmósfera predomina nitrógeno, decíamos. En la atmósfera hay nitrógeno y en el suelo hay bacterias. Y las bacterias fijan el nitrógeno troposférico y lo convierten en abono. Entonces el campesino remueve para que el suelo, a través de las bacterias, recepcione nitrógeno. Y nitrógeno es abono. Entonces, transitorio. Vamos a suponer, vamos a suponer, vamos a suponer que en este espacio siembro papa. En otro espacio siembro maíz. En otro espacio, alcachofa. Papa, maíz, escribo para, de repente estamos recién iniciando y vamos a tener problemas. Papa, ¿de acuerdo? Maíz, maíz, alcachofa, berenjena. Listo. Pregunto, cuando sembramos papa, luego cosechamos, luego brota nuevamente papa o nuevamente tenemos que sembrar. ¿Qué dicen, chicos? Papa, maíz y alcachofa. Sembrar. Eh, Cosechar y sembrar, cosechar y sembrar. ¿Sí? Cosechar y sembrar. Cosechar, sembramos, cosechamos. Luego sembramos, cosechamos. Ah, eso es transitorio. Los tres ejemplos es ejemplo de transitorio. Al año, voy a suponer, al año, de repente hay 2 cosechas o 3 cosechas. Transitorio. En cambio, permanente, de acuerdo, permanente, en este espacio, voy a plantar
en un palto, y el palto demora en crecer. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. Recién tengo ejemplo de palto, palta, palta, palta. Ya tengo ya frutos. El palto tiene frutos. ¿De acuerdo? Frutos. Muy bien, frutos. Entonces, como ya tiene frutos, comienza la cosecha. Vamos a cosechar, vamos a cosechar, vamos a cosechar, vamos a cosechar. Y luego, el siguiente año, nueva cosecha. Siguiente año, nueva cosecha. Ah, permanente. Se refiere a árboles frutales. Palto, manzana, naranja, dañarina, ¿no? Este, espárragos, espárragos, ejemplo de permanente. Ya pueden diferenciar entre cultivo permanente y cultivo transitorio. Cultivo transitorio, al año se puede realizar 2 o 3 cosechas. Y permanente, de un solo árbol, nos puede proporcionar frutos por un periodo promedio de 20 años. Ah, eso es permanente. ¿Vieron la diferencia? Cosechamos, sembramos, cosechamos. Aquí solamente cosechamos. Y el siguiente año el árbol nuevamente nos da, no, da frutos. A eso se refiere permanente. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué dice el texto? El texto dice, entre los cultivos transitorios destacan la papa. Muy bien, transitorio. Maíz amarillo duro. Maíz amilacio, el choclo, maíz choclo. Amilacio es maíz choclo. Maíz amarillo duro es para aves. Aves. Choclo, maíz amilacio. Arroz, caña de azúcar. ¿De acuerdo? Entre cultivos transitorios. Entre cultivos transitorios. Muy bien. Del grupo de cultivos permanentes, cultivos permanentes, sobresale café. En el árbol de café cosechamos, siguiente año nuevamente otra cosecha. Le sigue el cacao. Árboles frutales, ¿te das cuenta? Palto. Muy bien, vid, uva. Espárragos. Cuidado, espárrago, colocarlo transitorio, ¿ah? Mango. Árboles frutales, excepto el espárrago, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahí tienes como respuesta cultivos transitorios. Aquí está, transitorios. Lo menos podemos plantear así: papa, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, arroz, caña de azúcar, así. Cultivos permanentes: café, espárrago, cacao, palto, vid, espárrago, mango, naranjo, chirimoya. Generalmente, árboles frutales. Muy bien, continuamos. Esto fue pregunta, porque aquí tienes que analizar. Después de analizar el cuadro, tienes que inferir y luego tienes que marcar la clave correcta. Dice, productores agropecuarios, productores, personas, personas. Número de productores agropecuarios, donde predomina mayor porcentaje de personas dedicado a la agricultura y a la ganadería. Y respondes, zona andina, zona andina. Personas, más de 1.444.530 personas, data del 2022, formaban parte de la sierra peruana, que representó el 63,9%. Y después de la sierra es la selva, donde hay más personas dedicadas a la agricultura, después de la sierra, la selva, y por último, la costa, donde predomina mayor porcentaje de personas dedicadas a la agricultura y a la ganadería. Respondes en la sierra peruana. Esa es la clave, sierra peruana. El mayor número de productores agropecuarias están ubicados en la sierra. Muy bien, en la sierra peruana. Ya está.
Selva número 2, costa número 3. A nivel departamental, ojo, a nivel departamental, el mayor número de productores se encuentran en Cajamarca, Puno, Cusco. Mira, chicos, el campesino se levanta 5 a.m., se va a su chacra a trabajar, trabaja de sol a sol, y cuando hay cosecha, va el comerciante, el intermediario, te dice, te pago 50 céntimos por kilo de papa. Eso es mucho. Hay momentos 30 céntimos. Y el campesino mira, no hay compradores. Entonces, el intermediario que no trabajó, no sudó, no se sacrificó, no tiene sus manos con llagas, ¿de acuerdo? Viene en época de cosecha, le impone el precio. Y ese campesino no puede progresar. Entonces, en estos departamentos hay pobreza, ¿ya? En elecciones de este año, en abril, vamos a ver voto de protesta de Cajamarca, de Puno, de Cusco, Ayacucho, Huancavelica. Y uno se pregunta por qué. Porque hay más personas dedicadas a la agricultura y ganadería. Y cuando venden su producto, reciben un precio inferior, lo que lo ata a la condición de pobreza. ¿Te das cuenta? Hay con un contexto. ¿Por qué Cajamarca vota, o Puno, o Cusco, Ayacucho, hay voto de protesta? Porque hay pobreza. ¿Y por qué hay pobreza? Porque ellos trabajan, pero los intermediarios son los que se benefician. Es una realidad. Pequeñas unidades agropecuarias. Otra pregunta que hemos formulado, ¿ah? Pequeñas unidades agropecuarias. Antes de leer, voy a ampliar. Mira, chicos, aquí analicemos con ojo de futuro sanmarquino. Mira, a ver. El último censo, 2002. Ya está. Número de unidades agropecuarias. Unidades. Ya no dice productores. Se dice hectáreas. Unidades agropecuarias. Dice número de unidades agropecuarias. De 0,1 a 5 hectáreas, pequeña unidad agropecuaria. Más de 5,1 a 50 hectáreas, mediano. Y de 51 a más, gran. La pregunta es, ¿qué tipo de unidad agropecuaria predomina en nuestro país? ¿Pequeña, mediana o grande? Activen su audio, chicos. Es pregunta para el examen. Profesor, aún no entiendo. Vamos a entender. En una de las tres macroregiones, costa, sierra y selva, hay chacritas de media hectárea. Otra chacrita de 1 hectárea, de 2 hectáreas, de media hectárea, de 5 hectáreas. Eso es pequeña. Y hay de 5 a 50, mediana, mediana. Un solo dueño. Es pequeña. Unidad agropecuaria. De 51 a más. 50.000 hectáreas. 50.000 hectáreas. Gran unidad agropecuaria. Te hago una pregunta. ¿Dónde predomina pequeñas unidades agropecuarias? ¿En la costa, sierra o selva? Respuesta, chicos. Activen su audio. ¿Dónde? ¿Dónde predomina? ¿Costa, sierra o selva?
Pues solo me parece. ¿Dónde predomina, chicos? Mira, ¿dónde predomina? En la sierra. En la sierra. Pequeñas unidades agropecuarias. En la sierra. ¿Sí? Mediana unidad agropecuaria. ¿Dónde predomina? ¿Dónde predomina? La selva. E- En la selva. Pequeña unidad agropecuaria en la sierra. Mediana unidad agropecuaria en la selva. ¿Sí? Y gran unidad agropecuaria. ¿Dónde predomina? Gran La unidad tierra. agropecuaria. Más en la sierra. Tierra. En la sierra. ¿Ya? Así marcas. Pero en todo el país, ¿dónde hay o qué tipo de unidad agropecuaria predomina? ¿Pequeña, mediana o grande? ¿Qué es lo que, cuál de las unidades agropecuarias predomina en el Perú? ¿Pequeña, mediana o grande? 25.000, 157.000, 1.230.000. Ah, respuesta, chicos. En nuestra patria predomina pequeñas unidades agropecuarias. Cuando uno viaja a la tierra del abuelo, que se encuentra en Arequipa, y hay chacritas, ¿de acuerdo? Chacritas. Entonces el abuelo se vino porque ya no había dónde sembrar. El hermano tenía que emigrar. Migración del campo hacia la ciudad. En nuestra patria predomina finalmente pequeñas unidades agropecuarias. Pequeñas unidades agropecuarias. Censo del 2012, pequeñas unidades hasta 5 hectáreas. La respuesta A, predomina. Esto es lo que predomina. Muy bien. De entre otros lados, se observa que el número de unidades de tamaño mediano y grandes unidades, 16,5 y 1,9. Esto es en la sierra y esto en la selva peruana. Mediana, grande y pequeña. Pequeña y grande predomina en la zona andina, según el censo del 2012. Con el nuevo censo, seguramente esta estadística variedad, porque todo cambia, todo fluye, nada es eterno. Por regiones naturales, la mayor parte de pequeñas unidades están ubicadas en la sierra, pero ya está, se entendió. Ahora sí, ojo al 100%. Atención, motivados, a ver, pregunta que siempre formulamos. Por regiones, en la costa, hay una agricultura riego tecnificado. Utilizan tractores, triadoras, hacen estudio de suelo, siembran un producto de agroexportación. Lo que siembran no queda en el mercado interno, se va al mercado externo. Si se vende al mercado externo, si se vende al mercado externo, en la costa, en la costa, predomina agricultura, agricultura intensiva. Predomina agricultura intensiva. Y una agricultura intensiva, sembramos un producto para exportar. No miramos mercado interno, miramos el mercado externo. Si exportamos, ¿qué tipo de agricultura genera, genera divisas? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tipo de agricultura genera divisas? ¿Qué debes La marcar? intensiva. Ah, la intensiva. Vamos a suponer no está la palabra intensiva. En su reemplazo debe estar agricultura, agricultura comercial, agricultura comercial. ¿De acuerdo? Si no hubiera agricultura intensiva, es agricultura comercial. Por lo tanto, en la costa, marcas así,
predomina agricultura intensiva. ¿Y qué es intensiva? Es planificada, es mecanizada, es tecnificada. Y como interviene un ingeniero agrónomo, estudia el tipo de suelo, qué cantidad, este cultivo, qué cantidad de agua necesita. Entonces, una hectárea habrá mayor productividad, mayor producción por hectárea, en otras palabras, traducido al curso de geografía. ¿Ya? ¿Qué es alta productividad? Que en una hectárea hay mayor producción. ¿Por qué? Porque interviene un experto que se ha quemado, el, este, tiene hora de estudio, ha postulado a universidad, está dirigido por un ingeniero agrónomo. ¿Ya? Predomina cultivos industriales, correcto. Para la exportación, muy bien, utiliza reservorios. Claro, eh, si cultivamos arroz, si cultivamos azúcar, algodón, pregunto, y la vertiente del Pacífico es el 1,7% de aguas nacionales. ¿Recuerdan el tema de vertientes hidrográficas? Vertientes hidrográficas, vertiente hidrográfica del Pacífico, ¿de acuerdo? Representa el 1,7% de, de aguas, de aguas, un ratito, de aguas nacionales. Entonces, la agricultura en la costa hay escasez de agua. Decíamos en el tema de vertientes, hay déficit hídrica. Entonces, ¿cómo resolvemos el déficit de agua en la costa? ¿Cómo resuelve? ¿Cómo se resuelve? A través de reservorios, a través de trasvases, perforar cordilleras, ¿no? A través de obras de irrigación. Es una agricultura tecnificada, es una agricultura de agroexportación. Predomina superficie bajo riego. Bajo riego, aquí está un ejemplo en la imagen. Bajo riego. Riego por aspersión. Cuando es palta, riego por goteo. Cuando es espárrago, riego por goteo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de agricultura genera divisas? La agricultura intensiva que predomina en la costa. Eso sería la clave correcta. En la zona andina, activen su audio. ¿Qué tipo de agricultura predomina? Respuesta, chicos. ¿Qué tipo de agricultura predomina? En la zona andina. Extensiva. 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 Muy bien, extensiva. Ley de la palanca. Ley de la palanca. Ley de la palanca. La chaquitacya. La chaquitac, ley de la palanca. Los incas hacían uso de trigonometría, de física, ¿ya? Simplemente los quipulos destruyeron los españoles. Muy bien. Agricultura extensiva. Esto es, interviene la fuerza bruta. La fuerza bruta. Es limitada, es para autoconsumo y si hay sobreproducción para el mercado local o regional, para el mercado distrital o para el mercado de capital de la región. Cuenta con escaso apoyo privado y estatal. Correcto. No tiene. Debería tener. Debería tener. ¿Quieres combatir la pobreza? Demos facilidades, pues. Que sería bonito, ¿no? Gobierno, Congreso, planificando, construir reservorios en cuencas, en cabecera de cuencas hidrográficas, para abastecernos en época de lluvia y para hacer uso en época de escasez. Eso es planificación. Pero no es así. Y entonces en la zona andina aún predomina la pobreza. Se usan tierra de secano. Pregunta examen, ¿qué es tierra de secano? Tierra de secano, voy a graficar algo y usted va a inferir. ¿Qué es tierra de secano? Que la tierra agrícola es dependiente de qué. ¿Es dependiente de qué, chicos? De
lluvia. ¿Y la lluvia en la zona andina en qué estación ocurre? La lluvia en la zona andina en qué estación ocurre? Verano. Correcto. Lluvias de verano. Lluvia de verano. Listo. Eso es secano. Es dependiente de la lluvia. Y para no ser dependiente de la lluvia, ¿qué deben ejecutar el gobierno regional, el gobierno nacional? Construcción de reservorios, construcción de represas. Y al construir represas, se incrementará tierra bajo regadío, o sea, agricultura intensiva, en otras palabras, regadíos y agricultura intensiva. En las comunidades campesinas predomina agricultura de secano. En los valles interandinos se incrementa tierra de regadío. En algunos valles interandinos se practica agricultura intensiva, ya está regadío, donde predominan cultivos como papa, maíz, cebolla, etc. En estos momentos, hace 15 días, hace una semana, hacía calor en la zona andina. Si no llueve, la agricultura andina está propenso a sufrir sequías, a sufrir heladas negras. Y en otro tema de clima, ya expliqué, las heladas negras, no las heladas blancas, son las que succionan la humedad de las plantas y lo marchito o lo quema. Heladas negras. Entonces, enfrenta sequías y heladas. Eso sería la respuesta final. En la Amazonía, la Amazonía tiene selva alta y selva baja. Selva alta, selva baja. ¿Dónde está la selva baja? Entonces, la selva alta predomina agricultura intensiva. Agricultura intensiva en los valles longitudinales, en las terrazas fluviales. Produce café, arroz, cacao, tabaco, palma aceitera, palta, fruta, diferentes tipos de productos. ¿Ya? Cultivo de café, este no es café, este es cacao. Confundido. Cultivo de cacao. ¿Ya? En la selva alta predomina agricultura intensiva. Por lo tanto, en la selva baja predomina la agricultura extensiva. En la selva baja predomina la agricultura extensiva. Agricultura extensiva con con cultivos permanentes. ¿Qué es cultivo permanente? Es cultivo permanente, un arbolito que nos da fruto permanente. Migratorio estacional, correcto. Se practica en terraza, palma aceitera, árboles frutales, cultivos plátanos, maíz, yuca, frijol, principalmente restingas. Eso ya explicamos qué cosa es una restinga. Altos, filos, restingas, ¿no? Mientras que el arroz predomina las barriales o barrizales, en otros términos, barriales o barrizales. Entonces, en la selva alta, intensiva, y en la selva baja, extensiva. Extensiva. Bien. Regiones productoras. Selva alta, café. Selva alta, café. El café de Chanchamayo. San Martín, Cajamarca, Cusco. Selva alta, selva alta. En los valles longitudinales, en las terrazas, en las quebradas. Caña de azúcar, el valle de Jequetepeque, el valle de Lambayeque, Pativilca, ¿no? Arroz. Arroz necesita abundancia de agua. Este, arroz, Chicama sería en La Libertad. El valle de Chicama en azúcar. En arroz necesita, ¿qué cosa, chicos? Abundancia de agua. Entonces San Martín desplazó a La Libertad. San Martín, Piura, Lambayeque, Amazonas. Maíz amarillo duro es maíz para aves. San Martín, Loreto, Lambayeque, Ica. Amilacio es maíz choclo. Cajamarca, Cusco, Apurímac, Huancavelica. El maíz de Cusco, del maíz más de granos grandes, ¿no? Algodón es de ambiente seco. Ahí está el algodón tanguis, el algodón pima y ancash. Vid es uva.
Piura, Ica, Lima, La Libertad. Mango, el mango hey, el mango rojo. Lo que, lo que vemos en supermercados o mercado del barrio es mango de segunda. Mango de primera se va al mercado externo, chicos. ¿Ya? Lambayeque, Ancash e Ica. Espárragos. Pregunto, ¿espárragos es transitorio o permanente? ¿Qué tipo de cultivo es? ¿Transitorio o permanente? Espárragos. Memoria de corto plazo. Activen su audio, chicos. Espárragos, ¿es transitorio o permanente? Permanente. Permanente, correcto. Páprica es ají seco, ¿ya? Cuando uno viaja de Lima hacia Ancash, Huaraz, páprica, ají seco. Arequipa, Piura, Ica, papa, puno, huánuco, cajamarca, quinoa, puno, cebolla, arequipa, cebolla roja, cebolla blanca, ¿no? Eso sería regiones productoras. Ganadería. El hombre era nómada, se desplazaba de un lugar a otro, comenzó a criar animales, se convirtió en sedentario, comenzó a cultivar sedentario. Ah, cuando interviene el hombre es una actividad productiva. ¿Qué cosa es ganadería? Crianza, una crianza, selección y reproducción. ¿De qué? De especies, pero especies que producen carne y leche. Es cría, selecciona y reproduce especies que producen carne y leche. Ganadería comercial es ganadería intensiva. Está bajo la dirección de un ingeniero zootécnico. Un ingeniero zootécnico. Cría aves, cerdos. Se realiza en la costa y en algunos sectores de la región andina y amazónica. Agricultura intensiva, ganadería intensiva. Es ingeniero zootécnico. Agricultura, ingeniero agrónomo. Ganadería, zootécnico. ¿Ya? Muy bien. Ganadería de subsistencia es en el campo, en la zona rural de subsistencia. Se realiza en muchas zonas del país, se caracteriza por poseer pocas cabezas de ganado o una cabeza de ganado de menor peso, menor productividad de leche. Una vaca Holstein, una vaca Santa Gertrudis, por ejemplo, un Holstein produce 100 litros de leche por día en Holanda y en Alemania. Y una vaca que consume pasto en las mesetas produce 5 a 8 litros de leche por día. Ah, ganadería de subsistencia, ganadería extensiva, campo abierto, crianza campo abierto, propenso a las enfermedades. En cambio, ganadería intensiva está dirigido por un ingeniero zootécnico, por lo general, recibe alimentación, crianza en un espacio cerrado, en piscigranjas, en granjas, en establos, si es vaca, ¿ya? Entonces, agricultura comercial es agricultura, ganadería intensiva, y ganadería subsistencia es ganadería extensiva, ¿ya? Extensiva. Muy bien. El cuarto censo fue el año 2012. Sector vacuno. Sector vacuno. Vacuno criollo. ¿Qué tipo de vacuno predomina en el país? Vacuno criollo. ¿Y qué cosa es vacuno criollo? Lo que trajeron los españoles. Ya, vacuno criollo. Lo que encontramos en las mesetas. Vacuno criollo. En cambio, esa coloración es un Holstein. Es un Holstein. Ahí está. Holstein. Esto es un Holstein. Brunswick, el pardo suizo. El pardo suizo. ¿Qué tipo de vacuno predomina en el país? Responde, vacuno criollo, el vacuno chusco, ¿ya? De raza, Brunswick es el que podemos encontrar Brunswick en la costa, en la sierra, en la selva. Un Holstein predomina en la costa, pero un Brunswick
Es como una mula, tiene pezuñas angulados, soporta, puede desplazarse por las quebradas. Entonces, el pardo suizo o Brunswick eh, encontramos en las tres regiones naturales, tres macroregiones del Perú. ¿Ya? Dice el 73,2% del ganado vacuno se concentra en la sierra. Ya está. Resto en la selva, costa. La región que alberga mayor número de cabezas de ganado vacuno es Cajamarca. Cajamarca, Puno, Ayacucho, Cusco. Superficie agropecuaria. Ah, ya. Muy bien. Costa. Ya vamos a suponer que el docente, que somos muchos en el plan de geografía y cívica, sale electo y dice, vamos a utilizar este gráfico para plantear preguntas. ¿Ya? En nuestro país predomina vacuno criollo. En la sierra más de 2,5 millones criollo. ¿Ya? En la costa más de 271.000 criollo. En la selva más de 322.000 criollo. Predomina el vacuno criollo. Después de criollo, en la sierra, en la costa, este es un vacuno de la costa principalmente, ¿ya? El Holstein es costeño, pero es vaca lechera, es la vaca lechera, ¿ya? Y en la sierra 208.000 y en la selva más de 70.000. ¿Dónde predomina el Holstein o la vaca lechera? En la sierra peruana. El pardo suizo se adaptó a nuestra geografía andina. En el gobierno del ingeniero Fujimori hubo campaña de inseminación. Por eso en la zona andina encontramos vacas de raza. Y no pueden hacer esa campaña. ¿Por qué crees que el campesino de la zona del campo este, recuerda esa campaña? Porque hizo campaña de inseminación, hacer mejoramiento. El costo es $10, $15. No se puede realizar, que no hay voluntad. Llegan al poder solamente para beneficiarse. Pero nosotros somos responsables de elegir. ¿Ya? Entonces, el Brunswick, el pardo suizo, predomina en la sierra, de acuerdo, luego en la selva y en la costa en menor proporción. Esto es el ganado cebú. En la selva, está en las tres regiones, pero mayor porcentaje en la selva, otras razas, etc. Entonces, ¿qué tipo de vacuno predomina en el Perú? Respondes el vacuno criollo. Es la respuesta final. Sector lanar, ovino, oveja. Oveja. También el sector ovino predomina la raza criolla. ¿De acuerdo? En cambio, razas ya en menor proporción. Más del 80% es raza criolla. La raza predominante de alpacas, huacaya, suri, cruzados. El ganado lanar se concentra en Puno, Cusco, Huancavelica. ¿Qué tienen en común Puno, Cusco, Huancavelica? Siempre en las elecciones emiten voto de protesta. ¿Ya? Anca, Junín, Ayacucho. Muy bien. Sector porcino. Cerdos, cerdos. También es criollo. ¿Dónde estás? Aquí está. Predomina criollo. Departamento de Lima. Porcinos y aves en el departamento de Lima. En el perímetro, porque Lima es el departamento más poblado. Entonces esa población tiene necesidad de carne de porcino, carne de ave. ¿Ya? Lima. Canadá, predomina aves criollas. ¿Ya? Muy bien. Sector porcino. Avícola también es Lima, Lima, marcas así, Lima. ¿Y por qué en Lima? Porque tiene mayor población, pues. ¿Ya? Mayor población, mayor demanda. La Libertad, Arequipa, etcétera. Acuicultura. ¿Qué cosa es acuicultura? Tenemos un mar extenso. Tenemos ríos caudalosos. Así en piscigranjas, acuicultura. Cuando aparezca el término cultura, interviene la mano del hombre. Este hombre, chicos,
alimenta a los peces, acuicultura, piscicultura, ¿ya? Es una actividad productiva. Es como agricultura, ganadería, acuicultura productiva porque alimenta a los peces. Si este hombre no interviene, los peces se mueren porque no tendrían alimento. Eso es, acuicultura es ejemplo de agricultura, una actividad productiva. Cultivo y producción, correcto. Ya, de peces, moluscos, crustáceos. Nuestro país cuenta con un alto porcentaje de acuícolas basado en sus condiciones climáticas e hidrológicas y en la variedad de especies que posee. Principales especies, trucha. Consuman un trucha de piscigranja y trucha de río. Y resulta que la trucha de río tiene mayor sabor que la trucha de piscigranja. Porque en la piscigranja incorporan harina de pescado. Harina de pescado es para la ganadería intensiva. Vacunos consumen harina de pescado. Aves consumen harina de pescado, según porcentajes, ¿ya? Actividad extractiva, ¿qué es? Es una actividad donde el hombre toma de la naturaleza, no interviene en su generación, su reproducción, solamente extrae. Y el nombre actividades extractivas. Bien. Dice extractiva captura, dice captura de su medio natural. Correcto, medio natural, como mares, lagos, ríos. Listo, con el propósito de utilizarlos como alimentos, como materia prima. Entonces, alimento, peces, o como materia prima, oro, plata, cobre, zinc para la industria. Una actividad extractiva. Pregunta de exámenes. Aquí, chicos, ¿pesca artesanal o de menor escala? Pesca artesanal. Pesca artesanal y pesca industrial. Pesca industrial. La pesca artesanal. Vamos a suponer que este es el litoral y este es nuestras 200 millas. 200 millas. Borro. 200 millas. 200 millas. Muy bien, 200 millas. Dentro de las 5 millas, dentro de las 5 millas, dentro de las 5 millas, pesca artesanal. Aquí, pesca artesanal. De 5 millas hasta 200 millas, pesca industrial o de mayor escala. Pesca industrial. ¿Se entiende? A partir de 5 millas hasta 200 millas, pesca industrial. Desde el litoral hasta 5 millas, pesca artesanal. ¿Ya? Pesca artesanal. Analicemos. Se realiza desde el litoral hasta las 5 millas. 9,26 kilómetros. Es realizada por personas naturales, personas, Carlos, Joel, etc. Pequeñas empresas, muy bien. El desembarque se desarrolla en pequeños puertos, en caleta, mejor, caletas, se realiza en caletas, caletas, caleta de pescadores, ya está. Sus productos extraídos se destinan preferentemente al consumo humano directo, directo. Vamos a, quiero preparar ceviche. Ah, pesca artesanal, este, lenguado, corvina, etcétera. Pesca artesanal. Consumo humano directo. No necesito ser profesional para formar parte de la pesca artesanal. Cualquier persona con estudio o sin estudio puede formar parte de la pesca artesanal. Genera trabajos colectivos, colectivos. La extracción se realiza sin empleo o con empleo de embarcaciones de hasta 30 toneladas. La pesca artesanal puede tener embarcaciones hasta 30 toneladas métricas de capacidad de bodega o 32,6 metros cúbicos de capacidad de bodega. Una embarcación de 30 toneladas es de pesca artesanal.
Una embarcación de más de 30 toneladas corresponde a la pesca industrial. Cuando era estudiante, decía, para pesca artesanal, botes, caballito de totora, claro, es en esa época, hace 40, 50 años. 40 años. Muy bien, pero ahora se ha modificado la norma, las embarcaciones pueden tener hasta 30 toneladas de capacidad de bodega, hasta 30 toneladas, ¿ya? Muy bien, continuamos. La pesca industrial, desde 5 millas hasta las 200 millas, es realizada por empresas. Empresas. El desembarque se realiza en puertos, correcto. Puerto, puerto. ¿Ya? Industria pesquera, industria de harina y pescado. Abastece de materia prima a la industria pesquera, correcto. Y al mercado externo. Mercado externo. Y si vende al mercado externo, marcas, la pesca industrial o de mayor escala genera divisas. ¿Cuál de los dos tipos de pesca genera divisas? La pesca industrial, la pesca de mayor escala. Emplea embarcaciones mayores a 30 toneladas, correcto. Muy bien, así es una embarcación de mayor... Captura toneladas. Captura toneladas. Practica una extracción selectiva. Selectiva. ¿Sabe qué desea capturar? Anchoveta para convertir en harina de pescado. O atún para la pesca industrial. ¿De acuerdo? Muy bien. Los principales puertos. Principales puertos. Cuidado con marcar Chimbote. Chicama en La Libertad. 28,5%. Chimbote, 17,5%. Principal puerto pesquero, Chicama, luego Chimbote. Pisco en Ica, Coixco en Ancash, Callao, 2,2. Bayóvar, de acuerdo en Piura, 6,3. Tambo de Mora en Ica, 5,5. Entonces, principal puerto pesquero es La Libertad, Chicama, Chimbote Ancash, Coixco Ica, Pisco Ica, Coixco en Ancash, ¿ya? Muy bien. E dice en el 2025 la producción del sector creció en comparación con el mismo mes del año anterior. Así se dio a conocer el Ministerio de la Producción. Muy bien. Las especies más extraídas. Pesca industrial. Anchoveta. 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 La anchoveta es materia prima para elaborar harina de pescado. Tiene omega 3. Debemos consumir conservas de anchoveta, pero no tenemos esa cultura. Se exporta o se quema y es alimento para la ganadería intensiva. Caballa, pota, langostino, etc. Atún, el atún azulado en Lambayeque y en la costa norte, atún de conservas que nosotros conocemos, ¿no? Muy bien, vamos en el tiempo. Pesca continental, pesca marítima en un 98%, pesca continental en un 2%, pesca en la parte, en tierra firme, ¿no? En los ríos costeños destaca extracción de camarón, camarón de río. Pregunta de examen, Ancash, Lima. El río Pativilca nace en Ancash, desemboca en Lima. Cañete, cuando van al Lunaguaná, Cañete, Cañete, camarón de río. Ocoña, Camaná en Arequipa, ¿ya? Ocoña, Camaná, Arequipa. Cuando mi abuelo llegó, o mi padre también llegó a Lima, en el río Rímac aún había peces. Ahora solamente hay bacterias, ¿de acuerdo? Entonces, en algunos ríos de la vertiente del Pacífico, aún existe camarón de río. Y debemos respetar época de veda, no consumir cuando esté en etapa de reproducción.
en los ríos, lagos y andinos, seguramente en la trucha. Trucha es una especie exótica. Dije foráneo, exótica es foráneo. En cambio, especies nativas es carachi, suche, ishpi. ¿Y dónde encontramos? Principalmente en el lago Titicaca. Trucha casi en todo el Perú, de zona costeña, zona andina. Trucha, pero carachi, suche e ishpi son especies nativas que aún subsisten o sobreviven en el lago Titicaca. En los ríos, lagos amazónicos, está el paiche. ¿Qué es el paiche? Decíamos en otra clase, es un pez de la era paleozoica. El Amazonas era un mar interior y el resto del paleozoico que tiene, el paiche es diferente a, por ejemplo, diferente a la trucha, diferente al bonito. Tiene aquí está el paiche, tiene caparazón y se captura con púas, ¿no? Entonces el paiche es una especie típica de la selva baja. Zúngaro, sábalo, doncella, boquechico, carachama, corvina. Si aquí tengo un estudiante de la selva, pues esas son especies de peces que predominan o existen en la zona amazónica. Minería. Perú es un país minero. ¿De acuerdo? Perú es un país minero. La minería es principal fuente de divisas. Perú es un país minero. ¿Ya? Hay pequeña minería. Pequeña minería. Aquí está. Llamada también pequeña escala o minería artesanal. Artesanal. ¿Quieren formalizarse? No. Invierte capitales nacionales relativamente pequeños. Pequeña minería. Se orienta a la explotación de canteras. Vas a construir tu casa o vas a techar. Piedra chancada, pequeña minería. ¿De acuerdo? Pequeña o a la extracción de metales. Oro principalmente. Oro. Generan contaminación de ríos. Pequeña minería. Puede remover rocas, tierra hasta 350 toneladas. Pequeña minería. Extrae de acuerdo hasta 350 toneladas. Pequeña minería. Al día. Pequeña minería. Mediana minería. Mira, esto es pequeña y esto es mediana. Y mediana por lo general es socavón. Es socavón. ¿Ya? Invierte capitales medianos. Explota yacimientos. Explota. No transforma. Solamente extrae, principalmente subterráneos, ¿de acuerdo? Mediana minería, principalmente subterráneo. Se limita, mira esta palabrita, se limita básicamente a la extracción. Extrae, no lo procesa, ¿de acuerdo? No exporta directamente. La pequeña, la mediana minería abastece a la gran minería. Abastece a la gran minería. Extrae hasta 5.000 toneladas de material. Más de 350 hasta 5.000 mediana minería. Y lo que extrae de socavones abastece a la gran minería. Gran minería. Explota yacimientos a tajo abierto. Esto es tajo abierto. Cuando usted observa así, tajo abierto, cielo abierto, capital, mayor capital, dice, se dedica a la exploración, explora, desarrollo, concentración, fundición, refinación, extracción, procesamiento. Extracción debe estar en esta parte. ¿Ya? Procesamiento y exportación. La gran minería es el que exporta. Extrae más de 5.000 toneladas de material al día. Más de 5.000. Gran capital, gran capital, gran minería. ¿Ya? Muy bien. Recursos mineros del Perú. Perú es un país polimetálico.
polimetálico. ¿Ya? Es uno de los países que goza de una larga tradición minera en América Latina y el mundo. Puesto que existen porque en nuestra serranía existen más de 40 tipos de metales. 40. De 40 se explotan unos 16. Y de 16 cambio de color. De 16 se prioriza, aquí está, cobre, oro, plata, plomo, zinc, hierro, estaño y molibdeno. Se prioriza. ¿Y por qué solamente priorizamos y por qué no explotamos los 40 tipos de metales? ¿Por qué no explotamos? Porque en la División Internacional del Trabajo, Perú se ha especializado en la extracción. Perú es un exportador de materias primas. Quiere decir que el mercado externo requiere. ¿Por qué priorizamos cobre, oro, plata, zinc? Por la demanda externa. Demanda externa. Y el mayor socio comercial del Perú es China. Si a China le va bien, Perú, por más que tenga conflicto interno, más que al presidente lo vacaron a uno, a dos, a tres, siempre habrá ingreso por la minería. Pero los recursos mineros son estratégicos, no duran para siempre, se agotan, ¿ya? Se agotan, es, es lo que dicen y es una realidad. En el ranking mundial 24, el Perú se posicionó nuevamente en el segundo lugar como productor de cobre, zinc. Un emocionado. Perú en segundo lugar en cobre y zinc. Y cuando uno comienza a investigar, empresa transnacional A, empresa transnacional B. Ah, claro, el recurso natural, se supone que del Estado peruano. Pero quien explota a través de una concesión es una empresa transnacional. O sea, no nos debemos alegrar. Solamente, claro, por supuesto, los beneficios de la minería es que paga el impuesto a la renta minera, paga regalías mineras, ¿ya? Pero debería pagar más. Pero principal fuente de ingreso es de los recursos mineros. Ahora, por el conflicto de la guerra entre Rusia y Ucrania, el precio de oro y cobre y por la crisis que estamos viendo, política entre China y Estados Unidos, o guerra entre Irán y Estados Unidos, el precio del oro se disparó. Y eso es positivo. Claro, ganan más las empresas transnacionales, pero esas empresas legales que exportan también pagan su impuesto a la renta minera. Eso sí es lo positivo. En tercer lugar, productor de plata plomo. Muy bien. En cuarto lugar, productor de estaño molibdeno. En otras palabras, somos un país minero, estamos posesionados a nivel mundial. En los primeros años del 2025, la producción minera metálica reportó aumentos en niveles producidos. Cinco minerales principales: cobre por la guerra, plata, estaño, hierro, molibdeno. Pero ahora el oro por el último conflicto que estamos viendo, ¿ya? Muy bien, aquí está. Esto es el ranking mundial. Oro, segundo en Latinoamérica, a nivel mundial, puesto 11. Cobre, segundo, cobre nos supera Chile. Chile, chicos. Chile nos supera Chile. ¿Ya? Nos supera Chile. Para ustedes, chicos, como futuros sanmarquinos, el nombre de la unidad minera se llama Codelco. ¿Y quién administra Codelco? El Estado chileno. El Estado chileno. Entonces, el cobre de Chile lo administra el Estado chileno y el ingreso que genera es para el Estado chileno. En nuestra patria, privatizado. Y solamente tenemos ingresos por impuesto a la renta minera y regalías mineras. ¿Ya? Plata, tercer lugar. Ocupamos segundo lugar. Plata fue México.
El número 2, el número 1 en Latinoamérica. Número 1 en Latinoamérica. Si uno investiga, chicos, generalmente, el número 1 casi en todos los metales es China. Casi todos los metales es China, el número 1, en casi todos los metales. Pero Perú ocupa un puesto importante a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Lo que no tenemos, ojalá se encuentren las tierras raras. El que tiene tierras raras, pues tendrá mayor ingreso. Principales unidades mineras. Mineras. Mira, a ver, cobre, cobre. Cerro Verde es el número 1 en Arequipa. Cerro Verde. Antamina, mira chicos, Antamina, Ancash. Antamina, Ancash. Zinc, Antamina, Ancash. ¿De acuerdo? Plata, Antamina, Ancash. En nuestro país predominan unidades mineras monometálicas o polimetálicas. Y la respuesta es polimetálicas. Cobre, segundo puesto. En zinc, primer puesto. Plata, primer puesto. Antamina. Y antamina está en la región Ancash. Tajo abierto. Tajo abierto. Pero debería generar desarrollo para la provincia de Huari en el distrito de San Marcos. Uno de los distritos más ricos por canon minero es San Marcos, un distrito de la provincia de Huari. La provincia de Huari pertenece al departamento de Ancash, Cuajone en Moquegua, Las Bambas en Apurímac, Antapacay en Cusco. ¿Ves? Aquí está. Oro. Cuando escuchan esta palabrita oro, Yanacocha, ¿no? Yanacocha, profesor, ¿dónde está Yanacocha? Alto Chicama, ¿de cuál Alto Chicama? Poderosa en la Libertad, Chaquicocha, Chaupilloma Sur, Chaupilloma Norte, Chaupilloma Oeste, Yanacocha. Aquí está la palabra. Yanacocha es de Chaupilloma Sur, Norte y Oeste, en Cajamarca. Cajamarca, ¿ya? Alto Chicama en la Libertad, en Cajamarca, Chaupilloma Sur, Norte, Oeste, de la empresa Yanacocha. En Plata y Antamina, Serranía Limeña, Uchucchacua, Arcata, Arequipa, Ánimon, Pasco, Estaño, San Rafael. Esto fue pregunta. Plomo, Ánimon. Mira, a ver. Ánimon y Ánimon. Ánimon, Ánimon. En nuestro país predomina unidades mineras polimetálicas. Unidades mineras polimetálicas. Ánimon, Ánimon. Mira, a ver. Ánimon. ¿Qué predomina? Unidades mineras polimetálicas. Plomo, Colquijir, Carraura, hierro, Marcona, la única mina de hierro, Marcona, administrada por empresa estatal china. Molibdeno, Cerro Verde, Cuajone, Toquepala, Antamina, Las Bambas. Hidrocarburos, hidrocarburos, petróleo y gas, hidrocarburos. Principales yacimientos se localizan en la región Amazonas. Región amazónica quiere decir selva norte. Selva norte, pregunta de examen de admisión general. Selva norte, región amazónica, donde predomina en la selva norte. Selva norte. Ríos, cuenca de río Corrientes, Aguascalientes, Chiviacu, Yanayacu, Pabayacu. Seguida de la costa, en los tablazos, Talara, Brea, Órganos, Zorritos, Lobitos, Negritos, en el zócalo de la costa norte. El petróleo que se explota en la selva se extrae, es trasladado a la costa a través del oleoducto norperuano. Oleoducto norperuano. Oleoducto norperuano. Una tubería que traslada petróleo de nuestra selva
hacia la costa y en la costa a través de la refinería es procesada la independencia energética. Pero, futuro samarquino, manos extrañas, sabotaje, derrame, manos extrañas, sabotaje, derrame, manos extrañas, sabotaje y derrame. Y nuevamente Petroperú repara, pasa un par de meses, o en otro punto, sabotaje. Conclusión. ¿Qué quieren hacer con Petroperú? Simplemente están creando las condiciones para rematar, para privatizar, ¿de acuerdo? El oleoducto no peruano pertenece al Estado peruano. Alguien decía en las redes, Chile no tiene petróleo, y, pero tiene una industria petrolera, es del Estado. O Chile que no tiene petróleo tiene una empresa petrolera, más en mano del Estado. Y en Perú, con la mentalidad neoliberal, todo es privatización. Lo que tenemos que hacer es que Perú esté cubierto o trabajen personas según su capacidad, sin mirar el tinte político. Si resuelve, es eficiente, eficaz, es productivo, debe trabajar en Perú. Pero lamentablemente a veces con cada gobierno ingresa un grupo de personas y sin tener la capacidad para dirigir. Ese es un problema, pero no debemos privatizar. Es del Estado, es seguridad energética. ¿Qué pasaría si no tuviésemos una empresa estatal? Oferta y la demanda. El Estado ya no regula. Entonces se ponen de acuerdo de precio y el precio del petróleo y de la gasolina se dispara. ¿Ya? El oleoducto principal. El oleoducto norte inicia su recorrido en la estación 1 San José de Saramur. Esto fue pregunta. Del oleoducto San José de Saramur, Loreto, a orillas del río Marañón. Eso no viene al sur de Quito. Luego continúa al oeste, a lo largo del río Marañón, hasta estación 5, punto donde confluye con ramal norte. El oleoducto continúa su recorrido y alcanza el desierto de Sechura. Esto sí es pregunta. Desierto de Sechura, Piura, donde termina en Bayóvar. Nace en Loreto y termina en Piura, en el terminal Bayóvar. ¿De acuerdo? Y exportamos. Nuestro petróleo es denso, exportamos. Muy bien. También se queda para refinar. Oleoducto Ramar Norte. Se inicia en estación Andoas, culminando su recorrido en la estación 5 del oleoducto principal. Durante su recorrido, el oleoducto norperuano pasa por departamento. Esto fue pregunta. El oleoducto norperuano pasa por los siguientes departamentos. Tiene su punto de origen en Loreto, San José de Saramuro. Aquí San José de Saramuro, Loreto. Aquí está. Continúa Amazonas, Cajamarca, Lambayeque y Piura, en el desierto de Sechura, y llega a la estación terminal de Bayóvar. Pregunta de examen de admisión. El oleoducto atraviesa los territorios de los departamentos de Loreto, Amazonas, Cajamarca, Lambayeque y Piura. Ahí está. Este es el recorrido. La selva norte es la zona petrolera del Perú. Selva norte. Cambio de color y el grosor. En la guerra del 41 se entregó el triángulo de Socumbios, ¿de acuerdo? Y cuando entregamos, Ecuador encontró un mar de petróleo posteriormente. Eso pasa solamente en el Perú. Refinerías. Mira cómo tienen mentalidad o sea, no tienen el amor a la patria. Refinería de Talara. Fue potenciado. Es moderno, es moderno. La Pampía se privatizó. Antes que se modernizara la Pampía,
recontra moderno. Se privatizó a precio gang. ¿Ya? ¿Se encuentra dónde? En Ventanilla y Callao. En Ventanilla, Callao. Iquitos, Chivía con Loreto. Pucallpa, Ucayali, Conchán en Lima. Conchán pertenece a Petroperú. Petroperú. Talara, Conchán de Petroperú. ¿Ya? Es como un balance para que el precio del combustible no se dispare. Si lo privatizan, los que van a sufrir son los que tienen automóviles. Y recién van a recordar, el profesor tenía razón. ¿Ya? Gas natural, gas natural. Se encuentra, el principal gas es de Camisea. Era lote 5688. Está ubicado en el distrito de Megantón. El distrito más rico en canon minero, chicos, en canon minero es el distrito de Megantón, número uno. Y número dos, en canon minero, es el distrito de memoria de corto plazo. Mencioné la provincia de Huari. ¿A qué universidad van a postular, chicos? Activen su audio. ¿A qué universidad? Pues tan solo. Falta. ¿A qué universidad van a postular? San Marcos. El segundo distrito más rico por canon minero es San Marcos. Y uno dice, uno viaja a San Marcos. Y antes de llegar a San Marcos dice, estará pues recontra modernizado. No, no está modernizado. ¿Y qué hacen con el dinero? Ahí debe intervenir la Contraloría. La Contraloría. El número uno, el distrito de Megantoni, provincia de la Convención en Cusco. ¿Ya? Cusco, operada desde el 2004 por la concesionaria liderada por Plus Petro, transnacional. Quinterón y Sagari, lote 57. Ubicada en la provincia de Satipo, Junín, Atalaya, Ucayali, la Convención Cusco, operada por Repsol. Tenemos, chicos, según estudios realizados, este gas más o menos para 50 años. Gas. Pero ese gas, lamentablemente, el gas de Camisea se exporta. Se supone que se exporta a México, pero no llega a México, es solamente punto de abastecimiento, se va al mercado europeo, donde se paga más. Pero exportamos a menor precio y ellos venden a mayor precio. Eso pasa solamente en el país. Tendremos vendepatria, pues, ¿no? Gas de Camisea, lote 88. Era para el consumo interno. Interno. Lote 56 para la exportación. Aguaitía, lote 31C. Talara, ¿de acuerdo? En Piura, en el Zócalo y en los tablazos. Entonces, pregunta de examen. Cambio, reduzco el grosor del plumón. El transporte de gas natural se inicia en Camisea, en el distrito de Megantoni, ¿de acuerdo? Y el gasoducto, gas, oleoducto, petróleo, mineroducto, metales. Mineroducto, si es pregunta, tiene su origen en Antamina y termina en Guarmey. Es una tubería, está enterrado en el suelo. Ya no transportan a través de camiones. Y no sabemos qué es lo que está dentro del tubo. Si es cobre, plata, zinc, hierro, no sabemos. Y sabe que se puede comprar a los funcionarios que supervisan. Gasoducto, gas. Camisea, ¿de acuerdo? Atraviesa de Cucho, Huancavelica, Ica, Lima, a lo largo de 70 kilómetros. Atraviesa Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima. Y resulta que el balón de gas en Megantoni tiene un alto precio respecto a Lima. ¿Dónde tiene su origen el gas? En Camisea, en el distrito de Megantoni. Tiene un alto precio y en Lima tiene menor costo el balón de gas. Eso pasa en el Perú. Y no se puede hacer un ramal
para derivar a Huancavelica y Ayacucho, para modernizar todo el sector Sierra Sur, Sierra Central. Se estuvo hablando de Gasoducto del Sur. Se frenó. El objetivo no es exportar en bruto, sino es transformarlo. Hablamos las bondades de la minería. ¿Qué dice las bondades? 2004, el volumen de exportaciones en nuestro país registró un récord histórico, correcto. Y en el 2025 también es un récord histórico, ¿eh? Por más que el gobierno se tambalea, siempre la minería va a aportar divisas, va a aportar este impuesto a la renta, regalías, y habrá dinero para invertir. Superar ya, muy bien. En cuanto a los principales destinos de exportación, encontramos China, es principal socio comercial. Sigue Estados Unidos, la Unión Europea. Muy bien. Luego viene Corea del Sur, Japón, Canadá, Brasil. Mm, Si consideramos a las exportaciones de metales minerales no metálicas, las principales partidas son fósforo de calcio, naturales sin moler, placas baldosas, de cerámica sin barnizar y vidrio de seguridad templado. Muy bien. Principal fuente de divisas es de la minería. ¿Ya? Mira, de la minería. Principal fuente de divisas, minería. Eso es lo que tienes que marcar. Más de 50.000 peruanos ligados a la minería, dedicados a la minería informal en el país, mientras que otros 5 millones de personas participan indirectamente en esta actividad. Entonces, cuando el gobierno, estoy recordando el gobierno de Ollanta, que quisieron formalizar, se movilizaron más de 2 millones, tomaron carreteras, centros mineros, y el gobierno tuvo que retroceder. Otro gobierno que hizo formalizar, también pasa lo mismo. La minería informal, de acuerdo, no quiere legalizarse, no quiere pagar su impuesto, pero sí genera contaminación de los ríos que vimos en otras clases, ¿ya? Mira, esto es la minería informal, ilegal, contaminación, minería ilegal, genera contaminación, depredación de nuestro mar. Clave número uno, casita, casa. Número dos, dado. Número tres, bueno. Y número cuatro, enano. Número cuatro, enano. Ahora, poder ejecutivo. Hay tres poderes: poder legislativo, ejecutivo y judicial. Poder ejecutivo es el poder que administra. Estamos hablando del presidente Gerí, ¿no? Presidente, Consejo de Ministros, Presidencia, Consejo de Ministros, ministros, entidad del Poder Ejecutivo. ¿Cómo llegó Gerí al cargo de ser de presidente? Porque fue presidente del Congreso. El primero, presidente de la República. El segundo, primer vicepresidente. Segundo vicepresidente. Si no hay, entonces vamos a anular así. Si no existe, el cargo le corresponde, por cargo de sucesión, el presidente del Congreso. Así llegó al cargo de presidente. ¿Y cómo llegó al cargo de presidente? Como accesitario. Como accesitario. Qué suerte de Ferín, ¿no? Dice, en calidad de presidente del Congreso de la República, se convirtió en jefe de Estado, tras la declaración de vacancia presidente de Dylan Boluarte, aprobado por el Pleno bajo la por causa de incapacidad moral. Muy bien, de Dina Boluarte. El presidente de la República. Características. Vamos chicos, a ver, características como presidente de la República. Es jefe de Estado y personifica a la nación. En otras palabras, el presidente Gerí, si va al extranjero, es jefe de Estado del Perú y personifica a la nación, a toda la nación peruana. Muy bien, para ser elegido se requiere ser peruano de nacimiento. Y en otro tema que ya desarrollamos, chicos, peruano de nacimiento, pudo haber sus ojos, pudo haber abierto sus ojos en España, en Venezuela, pero su padre lo registró en el consulado peruano, es peruano de nacimiento. Peruano de nacimiento no solamente es el que abrió sus ojos en nuestro territorio, sino también en otro territorio, pero que su padre lo registró en el consulado correspondiente, ¿ya? Tener más de 35 años, nada más, ese es el requisito, 35 años.
y gozar de derecho de sufragio. No dice que sea doctor en derecho o que sea magíster, etcétera. No, solamente para el nacimiento, 35 años, gozar de derecho de sufragio, se acabó. ¿Ya? Muy bien, es elegido por sufragio directo. Al obtener más de la mitad de votos válidamente emitidos, más de la mitad. Si ningún candidato obtiene más de la mitad de votos válidamente emitidos, habrá segunda vuelta. Sí, segunda vuelta. Los votos viciados y blancos no se computan. Muy bien. Votos válidamente emitidos. ¿Ah? En otras palabras, voy a plantear así. Un voto válidamente emitido es un voto más o menos de color rojo, así. X dentro del recuadro. Eso es voto válidamente emitido. Y en otra clase, memoria a mediano plazo, dije voto válidamente emitido. Voto válidamente emitido. El punto de intersección está dentro del recuadro. Es voto válidamente emitido. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a borrar? Aquí tenemos el recuadro y un peruano molesto de todo lo que pasa escribió voto viciado. Posiblemente lo dejé en blanco, voto en blanco. Los votos viciados y en blanco no se computan, solamente se computan votos válidamente emitidos. 50% más uno de votos válidamente emitidos. Si nadie obtiene el 50% más uno, habrá segunda vuelta y pasan a la segunda vuelta los dos candidatos más votados. ¿Ya? Muy bien. Los dos candidatos más votados. Dice, si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a la segunda vuelta. Eh, si ninguno de los candidatos obtiene 50% más uno, se procede a la segunda elección entre los candidatos que han obtenido dos más altas mayorías relativas. O sea, el número uno y el número dos. La señora Keiko y Pedro Castillo. El- en la segunda vuelta, chicos, este es el secreto. En la segunda vuelta se gana por mayoría, mayoría simple. Profesor, en la segunda vuelta se gana por mayoría simple. Vamos a suponer que es un candidato y otro candidato. Y el candidato, este candidato obtuvo votos 7 millones, vamos a suponer 7.345.123 votos válidamente emitidos. Muy bien, 7 millones. Y este candidato obtuvo 7.345.124 votos válidamente emitidos. Hay una diferencia entre el candidato A y candidato B, una diferencia de un voto. Y esta diferencia de un voto, dice mayoría relativa. En la segunda vuelta se gana por un voto. Pero cuando no es demócrata, no eres demócrata de papel, pero no de práctico, comienzas a protestar. Solamente llegó por 50.000 votos, solamente llegó por 25.000 votos. La norma dice, en la segunda vuelta se gana por un voto, mayoría relativa. ¿De acuerdo? Su mandato dura durante un periodo de 5 años, nada más, 5 años. No hay reelección, reelección. Muy bien. Vaca por muerte. Muy bien, vaca por muerte. Por su permanente incapacidad moral o física. Aceptación por su renuncia por el Congreso. Aceptación de su renuncia por el Congreso. Salir del país sin permiso del Congreso. Salir del país sin permiso. O no regresar en el plazo fijado. El Congreso le dio 7 días para salir y él o ella regresó en 10 días. Causal de vacancia. Ya, muy bien. Se suspende por incapacidad moral declarada por el Congreso.
o hallarse sometido a un proceso judicial conforme al artículo 117 de la Constitución que señala que solo puede ser acusado por traición. Eso es, chicos, para vacar a un presidente, solo puede ser acusado por traición a la patria. Para vacar a un presidente, solo puede ser acusado por traición a la patria. Impedir las elecciones, impedir las elecciones, disolver el Congreso, salvo el artículo 134, disolver, salvo que el Congreso no le dio voto de confianza a uno y nuevamente formó su gabinete. Después de un mes se presenta nuevamente al Congreso y nuevamente el Congreso dice no, ahí sí puede disolver. Pero si eso no ocurrió, esos son los tres causales para suspender a un presidente de su cargo: traición a la patria, impedir las elecciones, disolver el Congreso. ¿Ya? Muy bien. En todos los casos asume quién, el primer vicepresidente. Si no hubiese, el segundo vicepresidente. Y si no hubiese, el presidente del Congreso. Es el caso del presidente actual José Gerí. Es presidente de la República porque el Congreso en pleno lo eligió como presidente del Congreso. Como jefe de Estado, ¿cuál es su función como jefe de Estado? Como jefe de Estado, ¿ah? Cumplir, hacer cumplir, de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. La ley lo elaboró el Congreso y el presidente, como jefe de Estado, cumple y hace cumplir. Representar al Estado dentro y fuera. Correcto, jefe de Estado. Velar por el orden interno. Velar por el orden interno. Seguridad exterior. Pero está creciendo el crimen organizado. Convocar a elecciones para el presidente para presidente de la República, representante al Congreso, gobernadores, consejeros regionales, alcaldes, etcétera, como jefe de Estado. Si no convoca elecciones, es causal de vacancia. Convocar al Congreso a legislatura, esto podría ser pregunta. Cuando el Congreso esté en receso o esté en vacaciones, los congresistas están de vacaciones, el presidente, como jefe de Estado, convoca una legislatura extraordinaria para tratar un tema específico por un periodo determinado, como jefe de Estado. Eso ocurre solamente en receso parlamentario. ¿Dirigir la política exterior? Correcto. Esto es pregunta, chicos. Conceder indultos. Una prerrogativa del presidente como jefe de Estado es que un preso que fue sentenciado y está sentenciado por el Poder Judicial a 15 años de cárcel, el presidente lo puede indultar, conceder indultos. Y fue sentenciado a 15 años, pero ya lleva preso 7 años, pero enseña inglés, derecho, es un catedrático, ¿no? Entonces dice, vamos a conmutar. De 15 se reduce a 7 y el hombre queda libre. Eso es una facultad exclusiva como jefe de Estado. La norma no dice que tiene que estar en cáncer terminal. Eso es costumbre nada más. La norma dice una prerrogativa exclusiva del presidente de la República como jefe de Estado es conceder indulto. Pero esa persona X, este, el Poder Judicial lo sentenció a 15 años, el presidente lo indultó, pero cuando ese personaje que ya está libre quiere trabajar en una empresa y la empresa solicita antecedentes policiales y resulta en los antecedentes policiales dice fue sentenciado por cohecho pasivo, etcétera, etcétera, por un tiempo de 15 años. Ah, tiene antecedentes. En cambio, cuando el Congreso amnistía, dije en la clase anterior, borrón y cuenta nueva. No existe delito, nada. Así fue reseteado. En cambio, el indultado siempre tendrá antecedentes policiales. Hacer cumplir las sentencias y resoluciones judiciales, judiciales, correcto. Presidir mira, chicos, cuando un expresidente dice, no sabía lo que hacía mi asesor, mentira. El hombre más informado o la mujer más informada es el presidente de la República. Tiene
una, un espacio que le informa de inteligencia y otro espacio de contrainteligencia. ¿Por qué? Porque el presidente de la República preside el sistema de defensa nacional. Es el hombre más informado. Declarar la guerra con autorización del Congreso. Firmar la paz con autorización del Congreso. Esas son facultades como jefe de Estado. Como jefe del Poder Ejecutivo, dirigida por él la política general del gobierno. Ejercer derecho de iniciativa, o sea, presentar proyecto de ley. Observar y promulgar leyes. El Congreso debate en una comisión X y en el pleno lo convierte en ley y el presidente debe promulgar. Entonces, como jefe del Poder Ejecutivo, observa, puede observar o promulgar leyes aprobadas por el Congreso. Eso también podría ser pregunta. Y si no promulga, por insistencia lo hace el Congreso. Administrar la hacienda pública, o sea, la economía. Dictar medidas extraordinarias. Esto es pregunta. En materia económica, mediante cambio de color. Decreto de urgencia. Decreto de urgencia. Esa es la respuesta. Nombrar y remover a quienes que ejercen cargos de alto rango, altos de cargos en el Estado. Es una facultad del presidente como jefe del Poder Ejecutivo. Hasta el presidente de la República puede disolver el Congreso si te ha censurado o negado la confianza de dos consejos de ministros. Ahí el presidente está facultado para disolver. Para el siguiente periodo, el actual Congreso plantea que el voto de confianza no sea obligatorio y la disolución solo aplica a la Cámara de Diputados. El- lo- los congresistas jóvenes están modificando las normas a su conveniencia. Por eso, pues, si son mayores de edad, en abril su voto emitan por cualquier candidato, pero siempre un voto informado. ¿Ya? Consejo de Ministros es reunión de todos los ministros, conformado por ministros, ministras, ¿ya? Es presidido por quién? Por el presidente del Consejo de Ministros. Corresponde al presidente, si está presente, si Gerí se hace presente al Consejo, él preside, ¿ya? Esto es importante. Esto es la clave del Consejo de Ministros. Tiene a su cargo la dirección y la gestión de servicios públicos. Un analfabeto puede ser presidente de la República, porque el requisito es ser pero de nacimiento, 35 años, gozar de derecho de sufragio, nada más. Yo analfabeto puedo llegar a poder, pero tengo que tener olfato de gestor. Me rodeo de expertos. Y si no hay en el Perú, habrá peruanos que radican en el exterior y solicito sus servicios. Entonces, los ministros tienen a su cargo la dirección y gestión de los servicios públicos. Entonces, solamente el presidente tiene que, a través del presidente del Consejo de Ministros, seleccionar a los mejorcitos que tiene Perú. ¿Ya? Atribuciones. El presidente del Consejo de Ministros es el responsable de la coordinación de las políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales del Poder Ejecutivo. Es el que coordina todo. Coordina las relaciones con los demás poderes del Estado. Muy bien. Su máxima autoridad es el presidente del Consejo de Ministros. Aprobar el Consejo de Ministros. Esto es pregunta. Aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso. El presidente de la República tiene iniciativa, pero si el Consejo de Ministros y el premier no rubrica o los ministros no rubrican, esa ley, chicos, esta ley no vale. Tiene que tener rúbrica. Tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros. ¿Ya? Muy bien. Otro. Aprobar decretos legislativos, decreto de urgencia que dicta el presidente de la República, así como el proyecto de ley y los decretos y resoluciones disponibles. Si no tiene la aprobación, no vale. Deliberar y tomar decisiones sobre asuntos. Hay convulsión en Perú. Se convoca a los ministros para debatir, para deliberar. Y entonces, si alguien hace algo, pero no tiene la rúbrica, lo que dijo solamente es verbal, no hay delito, en otras palabras.
Razonamiento. Son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendación, es decir, firma, rúbrica. Son nulos. No es delito. El presidente de la República nombra, muy bien, son personas de confianza de los ministros. ¿Ya? Muy bien, vamos. Normas del Poder Ejecutivo. Decreto urgencia. ¿Qué dije en la clase anterior? Decreto lo emite el Poder Ejecutivo. En materia económica. Es una medida extra en materia económica o financiera. Decreto lo emite el presidente, pero con autorización del Congreso. Decreto legislativo lo emite el presidente con autorización del Congreso sobre un tema específico. El Congreso puede delegar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decreto legislativo sobre materia específica por un plazo establecido por ley. Los decretos legislativos están sometidos a las mismas normas que rigen para la ley. No pueden delegarse en materias, no puede delegar, el Congreso no puede delegar en reformas de la Constitución, aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, ni ley de presupuesto, ni cuenta general de la República. Eso no se puede delegar. Decretos supremos. Es una norma de carácter general que reglamentan normas de rango de ley. Con el Congreso emite una ley, entonces el presidente tiene que emitir normas de carácter general, algo específico, reglamentar. Aquí tenemos los ministerios, son 18 ministerios, ¿ya? Y entidades de poder ejecutivo, órganos públicos ejecutores, ¿ya? Requieren, dice ejecutor, se requiere una entidad con administración propia debido a que la magnitud de sus operaciones es significativa, o se requiere una entidad dedicada a la prestación de servicios específicos. Prestación de servicios, Biblioteca Nacional. Proinversión. Dijeron Petroperú va a ser privatizado, proinversión. Agencia de Promoción para la Inversión Privada. Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Instituto Peruano de Deportes, organismos públicos ejecutores. Instituto Geofísico del Perú. ¿Dónde ocurrió el sismo? Instituto Geofísico del Perú. Instituto Nacional Penitenciario, INPE. Organismos públicos especializados que regulan. El Estado no es un ente que interviene, solamente regula. Y ese organismo que regula es OCINERMIN, organismo de inversión en energía y mina. OCIPTEL, organismo de inversión privada en telecomunicaciones. OCITRAN, organismo supervisor de inversión en infraestructura de transporte de uso público. OCITRAN. SUNAS, agua y desagüe. Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Organismos técnicos especializados. SUNAR, cobre impuestos. OMPE, Oficina Nacional de Provisional. INDECOPI, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual. Instituto Nacional de Estadística e Informática. INAI, realiza encuestas, censos. SUNAR, tienes propiedad, tiene que registrar SUNAR. Y produce, Instituto Mal del Perú, IMARPE. IMARPE nos dice en qué época la anchoveta está en veda o IMARPE nos dice que la empresa pesquera deben extraer, ¿no? Y esa información lo proporciona al Ministerio de Producción. Instituto Peruano de Deporte, Autoridad Nacional del Agua. Muy bien, chicos. Número 1, casita. Número 2, enano. Número 3, avión. Y número 4, casa. Muy bien, chicos, nos vemos el próximo jueves. Adiós. ¿Están o no están? Hasta luego, profesor. Hasta luego. Chao, chao.